Quiero decirles a Estela y Juanito que cuando combinamos la fecha del casamiento para hoy, yo ni sabía que hoy iba a corresponder la lectura. Tome asiento, la lectura de Efesios, que es como la quinta esencia del misterio del matrimonio cristiano. ¿Qué es el matrimonio? A ver, uno puede juntarse, un hombre y una mujer, pueden juntarse, formar una pareja, amarse, respetarse, tener hijos. Uno puede casarse por civil, es decir, pedir que la sociedad salvaguarde esa unión y los derechos emergentes de esa unión, derechos de cada uno y las obligaciones de cada uno. De alguna manera es también el matrimonio civil una manera de decir, bueno, nos reconocemos débiles, necesitamos la ayuda de la sociedad para sostener el vínculo. Y digamos, convengamos que el matrimonio no siempre es tan fácil, ¿no? O mejor dicho, casi nunca es fácil. Casi nunca. Yo hasta ahora no he conocido una pareja que ay, sí, nuestra vida fue desde que nos casamos hasta el final un lecho de rosas. ¿Alguno conoce a alguien así? Avísenme. Avísenme. Que lo reventamos, porque de bronca, ¿viste? Todo el mundo se jode y esto de lecho rosa. Y por fin, el matrimonio religioso es un sacramento, es decir, es un signo de la unión de Cristo y la Iglesia, lo que decía San Pablo. San Pablo estaba escribiendo a los Efesios y se ve que el Espíritu Santo le sopló. ¿Se acuerdan? Estaba hablando de determinadas normas de vida no doméstica. ¿Viste? Los maridos respeten a su mujer, las mujeres respeten a su marido. Tablas o normas éticas, y ahí de repente el Espíritu Santo sopló. Y se acordó del Génesis. El hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su mujer. Y ahí el Espíritu Santo le dijo, este es un gran misterio. Y yo lo refiero a Cristo y la Iglesia. Es decir, que el hombre deja a su mujer, a su padre y a su madre para unirse a su mujer, es un misterio que habla de Cristo y la Iglesia. Es un hombre y una mujer, pero esto habla de Cristo y la Iglesia. Cristo, el esposo de la Iglesia. Por eso el matrimonio es un sacramento, es un signo de la unión de Cristo con la Iglesia. O sea, un matrimonio sacramentado asume un significado espiritual que no es simplemente puertas adentro, ese significado espiritual. Ciertamente que es, en primer lugar, un significado espiritual puertas adentro de cada hogar y de cada familia. Pero además de ese significado espiritual puertas adentro, es un significado espiritual hacia la totalidad de la Iglesia y hacia la totalidad de la sociedad. Es un signo viviente. Por eso la Iglesia ama el matrimonio y por eso todos sufrimos cuando un matrimonio fracasa. Todos sufrimos, porque de alguna manera un fracaso en el matrimonio hiere a todo el cuerpo de la Iglesia, además del cuerpo social, que de eso no voy a hablar. Segunda idea que quiero transmitir, que tiene que ver con lo que cantábamos recién, mis generaciones y yo serviremos al Señor. Fíjense que es una adaptación a la palabra de Josué en el libro, en la primera lectura de hoy. Josué reúne a todos los nobles, a todos los representantes de las 12 tribus de Israel, después de que han terminado la conquista de la tierra prometida. Dios regaló la tierra, ellos la conquistaron, y cuando están en paz, llega un momento de fundación de una nueva etapa. Les dice a los nobles, los jefes de las tribus,
les dice, elijan a quién van a servir. Yo y mi familia serviremos al Señor. Fíjense esta frase. Josué asume también una representatividad. Los padres tenemos una representatividad sobre nuestros hijos y sobre nuestros nietos. Y él, al asumir esa representatividad que Dios da, por supuesto que la vida, después los adultos, asumen o no aquello que los padres declaramos en favor de ellos. Pero asumió esa representatividad y yo y mi familia serviremos al Señor. Yo elijo servir al Señor. Yo elijo. Y todos los demás ratificaron la alianza también. Nosotros, lejos de nosotros abandonar al Señor que nos liberó de Egipto, nosotros también serviremos al Señor. Esa palabra, serviremos al Señor, es un mojón en la historia. Es una baliza que marca no solo nuestra historia personal, sino también la historia de nuestra posteridad. Ayer, mientras predicaba a los chicos, recordé, cómo hay en cada familia personas que han sabido asumir esa representación, tiene sus costos. Y me acordé, justo cuando estaba hablando de esto, me acordé de ayer dudé, después chequeé, es mi bisabuela. Mi bisabuela se llamaba María Pauletich. Ella era austríaca, en realidad hoy diríamos sería eslovena, era de esa zona. Ella había inmigrado al país en 1912 junto con sus hijos, entre ellos mi abuelo. Tenía en ese momento 3 o 4 hijos, ahora no recuerdo bien. 2 de ellos, de los hijos que tuvo después, nacieron en Argentina. Mi abuelo había nacido bajo la bandera del Imperio Austrohúngaro. María Pauletich, en Banfield, era una de esas viejas famosas paciencia al padre Virano. En ese entonces la misa era todos los días a las 6 de la mañana, verano e invierno. María Pauletich, que es too much, me emociona mencionar. Yo no la conocí personalmente porque ella murió mucho antes de que yo naciera. No sé si habrá muerto en el año 40 y algo, ¿no? Mucho antes, yo nací mucho después. Iba todos los días a misa a las 6 de la mañana, pero claro, no era solo la misa. A las 5:30 el padre Virano abría la iglesia para que la gente entrara a rezar el rosario. Era de las rezadoras del rosario todos los días. Y cuando el padre Virano por ahí se quedaba dormido o se olvidaba de abrir la iglesia a tiempo, ella estaba ahí enojada con el cura que no abrió la iglesia. ¿Sí? Y en las historias que yo he recibido de mi familia, ella tenía un rosario. En ese entonces no había tanto piripipí, piripupú, chuchuchuchú, tantas cositas como tenemos ahora para la piedra. Tenía un rosario, que andás a ver si era de hueso, de madera, de semillas, y dice que estaba gastado. La historia de mi familia estaba gastado de tanto rezar el rosario. Yo estoy seguro de que ella marcó una historia. Nunca hubo un sacerdote en mi familia. Yo estoy seguro que mi vocación tiene que ver con ella. Cuando llegue allá arriba se lo voy a preguntar a Dios. Si Dios quiere, ¿no? Con la misericordia de Dios. Y si bien su hijo, mi abuelo, sufrió mucho realmente, fue un hombre muy sufrido, y yo tengo el recuerdo lindo de cuando yo era niño, pero después él se volvió
muy tosco, que en paz descanse, ¿no? Murió también con los auxilios de la religión cristiana. Pero mi papá fue un hombre santo. Yo no le llego a la altura, pero fíjense cómo a veces uno piensa que uno se salta mis generaciones. Yo veo esto, ¿no? Detalle. La mayor parte de las familias católicas que yo conozco, comprometidas con Dios, sus hijos no están, no participan, no. Muchos tienen fe a su manera. Tal vez no sean tus hijos en aquellos en los que pase particularmente la bendición, serán los hijos de tus hijos o los hijos de los hijos de tus hijos. Pero tu compromiso por Dios es un mojón en la historia espiritual de una familia, porque la historia espiritual de una familia no es padres e hijos, abarca generaciones y generaciones, como cantábamos, mis generaciones y yo serviremos al Señor. No es opcional, es una decisión. Y vos tenés que decir, tenés que cantar esto todos los días. Mis generaciones y yo serviremos al Señor. Yo, de hace tiempo, es un tema que realmente me gusta y me inquieta estudiar cómo se transmite de generación en generación. Gracia y virtud también se transmite de generación en pecado, de generación en generación, debilidad y pecado. Lamentablemente, también se transmite. Así como hay enfermedades hereditarias, hay también circunstancias hereditarias. Pero no me quiero detener en lo negativo, sino en que cuando un hombre, una mujer, adultos, asumen su representatividad, la que Dios les dio, o yo mismo como párroco, es decir, ejerciendo la paternidad espiritual que Dios, yo asumo. Apenas llegué aquí fue el Espíritu Santo el que me dijo, yo como párroco, como representante de esta comunidad ante Dios, consagro mármol al Espíritu Santo. Después vino el obispo y lo ratificó. Pero fue así, porque cuando uno asume su representatividad espiritual, eso marca los tiempos subsiguientes, eso marca las geografías, eso marca la historia. Y miren, pensaba en estos días, a veces los otros días rezaba el Salmo 22. El Salmo 22 es el salmo que se reza el Viernes Santo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A pesar de mis gritos, mi oración no te alcanza. Dios mío, de día grito y no me respondes, de noche y no me haces caso, aunque tú habitas en la alabanza de tu pueblo. Ese salmo termina con ese hombre sufriente se pone espiritualmente de pie y termina diciendo, mi alma vivirá para él, mi descendencia le servirá. ¡Wow! Un hombre sufriente dice, mi alma vivirá para él, el sufrimiento no me va a doblegar. Mi alma vivirá para él. Y no solo el sufrimiento no me va a doblegar a mí, mi descendencia le servirá a Dios. O el Salmo 112, que también es un salmo hermoso. Feliz el que teme al Señor. No temerá las malas noticias. Su corazón está firme en el Señor. La descendencia del justo será bendita. Vos pensá que tu vida no es solo tu vida, es la vida tuya, de tus hijos, de tus nietos, de tus bisnietos y de los que recién conocerás desde la eternidad, que tal vez nunca sabrán que hubo un hombre o una mujer que se pusieron de pie en medio de su dolor, de sufrimiento,
de su sufrimiento o de su alegría y de su gozo, y en un momento de gran lucidez espiritual determinaron: mis generaciones y yo serviremos al Señor. Serviremos al Señor. Y no importa que tal vez provisoriamente veamos a nuestros hijos no totalmente entregados al Señor, como nosotros lo quisiéramos. No importa que eso suceda. Lo que importa es que esta decisión sea firme y puesta en manos de Dios. Mis generaciones y yo serviremos al Señor.